Bienvenidos a Elecciones. En esta ocasión es la lección número 9. Lección número 9 de elecciones y nos vamos hasta 1934. Bueno, ya llevamos un buen de recorrido. 1934, venimos de esa cuestión del maximato, el relajo de que Portes Gil había entrado a sustituir la ausencia precisamente de Álvaro Obregón, las elecciones de Pascual Ortiz Rubio muy disputadas con Vasconcelos, después la renuncia de Ortiz Rubio, la asunción también de interino, porque como renunció Ortiz Rubio, entonces llegó nada menos que Abelardo L. Rodríguez. Abelardo Luján Rodríguez a la gringa, Abelardo Rodríguez Luján, como debió haber sido a nivel de la tradición mexicana, pero en total, se puso Abelardo L. Rodríguez, el llamado últimamente también narcopresidente por toda la cuestión que tenía de apoyo al tráfico del alcohol, intervención él mismo en esas circunstancias, también la cuestión de tener casinos en pleno Tijuana, hotel y casino, toda la cuestión. Bueno, está Abelardo L. Rodríguez en la presidencia y viene una nueva elección para que se cumpla el sexenio. Entonces, bueno, ya se acabó el sexenio con Abelardo L. Rodríguez y entonces es necesario renovar la presidencia de México con unas elecciones ordinarias. De alguna manera, pues se sospechaba que Elías Calles pudiera tener injerencia nuevamente en la cuestión de la designación, la tuvo, de alguna manera la tuvo, pero ya el ganador realmente se disoció bastante de él y ya no se consideró como parte de su maximato. ¿Cómo vienen entonces estas elecciones así tranquilas aparentemente? Pues con este Lázaro Cárdenas, que supera a Manuel Pérez Treviño y a Carlos Riva Palacio. O sea que había tres posibles por allí que podrían ser elegidos por el Partido Nacional Revolucionario. Y entonces es Manuel Pérez Treviño uno de los más fuertes y también Carlos Riva Palacio, que es de alguna manera un descendiente de Vicente Guerrero, ¿no? Emparentado con el escritor y en algún momento dado también político Vicente Riva Palacio. Este es Carlos Riva Palacio. Pero son simplemente aspirantes, suenan bastante, pero finalmente de alguna manera ahí ya podremos aplicar, aunque no tan nítidamente, no como va a venir posteriormente, pero de alguna manera viene el designio superior, el dedazo mentado, hacia Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero tiene competidores y vamos directamente con ellos para los resultados, ¿no? Es una elección que de alguna manera, ya configurado así, ya descartados Pérez Treviño y Carlos Riva Palacio, pues es Lázaro Cárdenas. Y entonces con los demás no hay tampoco gran ruido de opositores o de rivales en sus propios partidos, al menos pues en la investigación hasta el momento que he realizado. Y entonces tenemos muy interesante a Hernán Laborde por el Partido Comunista Mexicano. Nuevamente está muy bien fijado que puede aparecer en la boleta en ese entonces el Partido Comunista Mexicano con Hernán Laborde. Obtiene 539 votos que pues no le dan nada de porcentaje prácticamente, ¿no? Muy pobre la cuestión del porcentaje. Si incluso con miles, también va a estar muy bajo. Adalberto Tejeda, por el Partido Socialista de las Izquierdas. Este tiene 16,037 votos, respetables, pero apenas alcanza el 0,70%, ¿no? Recuerden, ya estamos ahora sí en una franca elección universal, muy diferentes a las primeras por los estados, a los de los colegios electorales. Ya se vota ampliamente, aunque la población pues no es
demasiado numerosa quizá como ahora en México, pero de todos modos aquí no cuentan todavía las mujeres. Increíble, ¿no? Estamos en 1934. Así que este, ya es votación universal, ya es sufragio directo. Y vean, aquí la otra cuestión curiosa es que estaba muy cargado a la izquierda en ese entonces, o sea, el espíritu revolucionario, quiérase que no, pues es una cuestión radical, y por lo tanto las ideas que venían con Zapata y con los Flores Magón, anarquistas, etcétera, etcétera, pues hacía que una revolución de alguna manera tendiera a recapitular o rescatar pues la justicia social y las libertades obviamente del pueblo, pero la justicia social sobre todo popular. Y en ese sentido, y dada la influencia también internacional, en este instante, en este momento, y además Elías Calles había coqueteado con viajes a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, a la URSS, y por ahí tuvo algún sello de algunas acciones a nivel campo, etcétera, de izquierda, Elías Calles, aunque no comulgaba totalmente. Entonces, por algo eligió a Lázaro Cárdenas, que también tenía una tendencia de más cercanía con el campo. Y a la postre, sí va a resultar que Lázaro Cárdenas, a pesar de pertenecer a este todavía novato Partido Nacional Revolucionario, que ya es prácticamente el PRI, pero se llama PNR, va a resultar con esos tintes. Y va a tener de competidores al del Partido Comunista y al del Partido Socialista, curiosamente. O sea, cualquiera que ganara entre Hernán Laborde, Adalberto Tejeda, Lázaro Cárdenas, estaba todo hacia un movimiento todavía más, aunque de centro izquierda, digamos, ¿no? De centro izquierda que se logra. De Antonio J. Villarreal no podría yo expresar demasiado, pero él estaba por la Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes. Lo que quiera decir eso, ¿no? De todos modos también es el sello de revolucionarios. Dos de totalmente izquierda, Partido Comunista y Partido Socialista, y dos partidos revolucionarios, la Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes y el Nacional Revolucionario, que es el PRI que llegará después. Recapitulo nuevamente porque ya me perdí. Hernán Laborde del Partido Comunista, 539 votos, 0%. Adalberto Tejeda, Partido Socialista de las Izquierdas, 16.037 votos, el 0.70%, a pesar de que son miles de votos. Y llega entonces Antonio J. Villarreal, Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes, con 24.395 votos, que apenas le alcanza cercano al 2% de la votación. Por lo tanto, aquí esta elección también arrasa el triunfador, que es Lázaro Cárdenas, por el Partido Nacional Revolucionario, PNR, pronto PRI, con 2.225.000 votos, ¿no? Entonces, frente a los miles, 2.225.000 votos alcanza el 98% de la votación. Seguimos en esos porcentajes bastante amplios. Así cierra la elección y así resulta presidente electo y presidente constitucional investido el 1 de diciembre del propio 34, don Lázaro Cárdenas, que sabemos hace una labor generalmente pues orientada al campo, materializa lo que ya se venía dando de la educación socialista. Ahí sí, en la Constitución quedó consignado educación socialista para, para los chicos de la educación básica, que fue obviamente muy impugnada, etcétera, etcétera, pero en ese tiempo se dio y por eso, repito, pues nuevamente el sello y la tendencia centro-izquierda, que además en los estatutos de este partido así había nacido, con la cuestión de decir que era un partido de alguna manera de izquierda, así estaba. Cambió después ya cuando, con el tiempo, y ya se le borró eso, pero sí estaba consignado en su momento esa cuestión. Así que ahí está Lázaro Cárdenas ya en la presidencia. Vamos entonces a pasar
de inmediato a la segunda elección y la última por el día de hoy. Así que va a ser un poco más breve esta lección. No sé hasta dónde me vaya a ir, porque esta sí hay que decir un poco más, pero ya vamos a la segunda. La segunda, y que por lo tanto es el título más de disputadísimas elecciones, quizá la de 34 no tanto, obviamente por el 98%, tuvo más el tinte de izquierda, repito, pero las de 1940 sí, totalmente sí, aunque no en los resultados oficiales. Los resultados oficiales son engañosos, están igual alrededor del 90 y tantos por ciento, van a ser los resultados, pero aquí sí son unas elecciones bastante canijas. Vamos a ver aquí, resulta que Lázaro Cárdenas tenía en su baraja una carta idónea, un elemento que había sido totalmente allegado, que formaba parte de su gabinete, que tenía de alguna manera su ideario, su ideología, pero que le pareció en un momento dado, incluso a posteriori que él menciona, un poquito más radicalón. Y no quiso, le dio cosa a Lázaro Cárdenas, que ya se retiraba y que de alguna manera dejaba un poco a su heredero. Aquí nuevamente ya otra vez el dedazo quizá no tan marcado y tan abierto y tan, pues de alguna manera como los tiempos de los priistas ya oficiales que se llegó a dar con mayor irreverencia, digamos. Acá, pues de todos modos, Lázaro Cárdenas fue el que hizo que se inclinara la balanza a un candidato. Y el candidato idóneo, el que sonaba, el natural, era Francisco Múgica, Francisco J. Múgica. Y realmente ahí es cuando nos detenemos a pensar qué hubiera pasado si realmente pues elige a ese candidato y es un poco la continuidad de su gobierno, pues ahí la historia se partía, ¿no? O sea, porque ya hay, con un cambio que haya en un momento determinado, cambia todo, ¿no? Cambia todo el escenario porque es otro gabinete, otros candidatos, otros descendientes, etc. Y sobre todo también en esa época que ya venía señalándose así muy marcadamente quién era el heredero. Entonces, con que hubiera ganado Francisco Múgica, el gabinete hubiera sido muy diferente, quizá varios del círculo ahí, pero hubieran cambiado los órdenes totalmente. Y entonces, para cuando acabara Múgica su presidencia, pues iba a venir también otro muy diferente, ¿no? No hubiera llegado ninguno de los que llegó después, ¿no? O difícilmente. Quizá por destino, por ahí algunos hubiera colado, hubiera sido casualmente mismo, pero eso no lo sabemos, ¿no? Porque son de las cosas que uno no puede determinar si hubiera sido distinto. Las cosas fueron como fueron y punto. Entonces, en el momento en que tiene casi el momento de decir sí, Mújica, le pensó y dijo, no, elijo a Manuel Ávila Camacho, que también era de alguna manera llegado, también era parte de su gabinete, obviamente, pero no tenía esta marca tan clara, tan definitiva de, de la presidencia, digamos, de la candidatura idónea que pudo haber sido para muchos, ¿no? La de Francisco Múgica, ¿no? No era, no era tan marcado en el ideario, como decía yo hace rato, en la ideología que podía marcarse ahí directamente. Entonces, venía de ser subsecretario de la Defensa con Lázaro Cárdenas, y entonces eligió al mismo como su continuista en la presidencia, pero no en la ideología, ¿no? Curiosamente. Entonces, fíjense que de todos modos aquí tenemos, aunque Lázaro Cárdenas ya fue un presidente bastante diferente de todo lo que venía y que marcó muchos cambios, mucha transformación en el país,
pues era un militar. O sea que de todos modos, después de todos los que habían estado, del propio Abelardo L. Rodríguez, que había sido militar, pero luego renunció a ser militar y ya entró como civil, pero de todos modos traía esa huella. Acá habíamos regresado ya con Lázaro Cárdenas, otra vez un militar, y él vuelve a dejar a un militar. Y es el último militar formalmente que ocupa la presidencia en México. Este que va a ganar, que es Manuel Ávila Camacho. Bueno, que ya ganó, que ya ganó, pero aquí viendo esta revisión, vamos precisamente a los resultados. Salvo que tenga algo antes en el contexto, ya dije que fue elegido sobre Francisco J. Mújica, Manuel Ávila Camacho. Tenemos que hay un cambio de nombre en el Partido Nacional Revolucionario, pero todavía no llegamos al nombre de PRI, pero sigue siendo el mismo. Ahora se llama Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Y prácticamente es la única vez que aparece en la boleta así. Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Y ya en la siguiente ya llega, ya llega con el otro nombre. Entonces, eso es, digamos, como antecedentes a todo esto. Y lo que sí tenemos, ahorita que les voy a decir, una cuestión de un apoyo de unos partidos que no estuvieron dentro de la boleta, pero que de alguna manera se inclinaron hacia el segundo candidato que voy a mencionar. Entonces, bueno, tenemos los resultados siguientes. Son 3 candidatos los que estuvieron en las boletas. Efraín Sánchez Tapia, de manera independiente, y que era un político que se había movido bastante, Efraín Sánchez Tapia, obtiene 9,840 votos, pero apenas representa el 0,37%, ¿no? O sea, no llega ni al 1%, don Efraín. En cambio, Juan Andreu Almazán, que también era militar, que también había estado apoyando en la época callista toda esta cuestión, y que también aspiraba a la candidatura, incluso desde unas anteriores que habíamos mencionado que por ahí se podía haber colado, que ya alzaban la mano, o que de menos alrededor mencionaban el nombre. Acá él mismo tenía ya ahora sí interés de estar en la competencia y por lo tanto se disocia de alguna manera o mucho de, del gobierno, de los militares, del grupo de militares, no solamente del Partido de la Revolución Mexicana, sino de toda la cuestión de los militares, y él dice, yo me lanzo, ¿no? Yo me lanzo. Y lo apoya o lo lanza aquí directamente el llamado Partido Revolucionario de Unificación Nacional, que por ahí ya había aparecido creo que en algún momento. Nombres curiosos, ¿no? Partido Revolucionario de Unificación Nacional. Pero se inclinaron, aunque no estuvieron en la boleta, no fue por alianza ni nada por el estilo, pero de alguna manera lo apoyaron aquellos que no estuvieron en la boleta, que es el Partido Laborista Mexicano, ¿sí? El heredero del Partido Liberal, y una de las últimas veces que va a aparecer en boleta, no, bueno, aquí ya ni aparece en la boleta, pero que aparece en el radar, es el Partido Laborista Mexicano, y nada menos que el Partido Acción Nacional, que ya había nacido, que ya había también apoyado de alguna manera a Vasconcelos anteriormente, pero no había aparecido tampoco en la boleta del partido. Todavía no nacía, era el fundador, Gómez Morín, que iba a fundar después, posteriormente al PAN, entonces todavía no podía aparecer el PAN. Y aquí pudo haber aparecido, pero a la mera hora no lanzó directamente ningún candidato al Partido Nacional, Acción Nacional, y entonces simplemente tiene inclinación, preferencia por Juan Andreu Almazán, aunque oficialmente no está avalado por el PAN, simplemente por el Partido Revolucionario de Unificación Nacional.
y él obtiene 151,101 votos, el 5,72%, casi 6%. Para haber incursionado, para haber levantado la mano, ok, muy bien. ¿Sí? Y Manuel Ávila Camacho, el elegido por el presidente, finalmente y curiosamente, y avalado entonces por el Partido de la Revolución Mexicana, llamado así en ese momento, PRM, 2,476,641 votos, que representaron casi el 94%. Arrasó Manuel Ávila Camacho, pero arrasó aquí nuevamente, como en la elección de aquella de Ortiz Rubio y Vasconcelos, hubo enormes sospechas de fraude. Y aquí además ya empezaban cosas más truculentas de no, de desaparición de actas, urnas, no, no, ¿cómo se llama? Colocación de casillas, todo eso, lo clásico, ¿no? Esas tres son clásicas, más las que luego se van a ir sumando, ¿no? Que ya llegará el momento de comentarlas más, ¿no? Porque así también históricamente luego vienen, ¿no? Algunas más curiosas, como el ratón loco y esas cuestiones, ¿no? Pero en este momento lo que más se acostumbraba realmente sí era desaparición de actas, de urnas, ¿no? Que se las robaban materialmente, desaparecían, o la no instalación de casillas donde debían de instalarse, un número menor, etcétera, etcétera. Entonces, el que respinga bárbaramente, así como lo hizo en otra ocasión Vasconcelos, es Juan Andreu Almazán, ¿no? Porque él dice que hubo fraude formal, acusa de fraude esta elección, es otra de las fuertes y de las más contemporáneas en que hay fraude. Digamos que no hay que olvidar siempre alguna de Santana, alguna de Juárez, obviamente de Díaz, este, pero así de repente que simbran, pues la de Guerrero, aquella del golpe, este, y la de Vasconcelos recientemente, y ahora la de Manuel Ávila Camacho con Juan Andreu Almazán. Esta también, cuando llegó el tiempo del hijo de Cárdenas, cuando llegó Cuauhtémoc Cárdenas, se comparaba mucho a Cuauhtémoc con lo que le sucedió a Juan Andreu Almazán, porque desde ese tiempo no habían sido tan marcadas, tan incisivas, aunque todavía viene una de Enríquez Guzmán, más adelantito. Pero bueno, Juan Andreu Almazán respinga tremendamente, son unas elecciones polarizadas, muy polarizadas y muy violentas, ojo, muy violentas, así lo subrayan en los libros. Hubo una cincuentena de muertos, hubo muertos el día de las elecciones y cientos de heridos. Entonces, todas estas elecciones fueron bajo sospecha de fraude. Es muy singular esto tomar en cuenta porque a veces viene toda esta cuestión de ahorita, de la violencia, de cómo será, qué resultará, y a partir pues, de estas fechas ya había habido algunos antecedentes medios raros, pero aquí en el 40 es una marca muy especial de contabilizar una cantidad, pues si no es de cientos o miles, es muy, muy, muy significativa, ¿no? La cincuentena de muertos que hubo y los cientos de heridos, ¿no? Que lo dejan abierto. Uno puede pensar en 200, 300, hasta 900 de heridos, ¿no? O sea, mientras hablemos de cientos, que fue muy, muy llamativa y que sí lo reprodujo la prensa, obviamente, en aquellos momentos. Entonces, este es el sello particular de las elecciones de 1940, ya casi al medio siglo XX, donde Manuel Ávila Camacho asumió o fue declarado presidente electo, no prosperó la cuestión de Andreu Almazán, parecía que podía sublevarse, sobre todo que venía de la milicia y que se había jalado a algunos otros simpatizantes del mismo ejército, entonces podía ser ejército contra gobierno otra vez una fractura allí, dividirse la situación y venir algo fuerte en México otra vez.
mucho más que con Vasconcelos, que había una simpatía, etcétera, porque además él era civil, Vasconcelos, y que no hubo mucho eco. Aquí fue mayor el peligro porque Andreu Mazán era un ex militar, o estaba terminando de ser militar, y tenía muchos simpatizantes dentro de la milicia. Así que ese es el sello particular. Y por aquí traigo una interesantísima cita del libro del hoy tan señalado también Enrique Krauss, de la presidencia imperial. El libro, ¿no? A mi monitoreo de aquí andamos. Raúl, saludos a mi cuñado Raúl Figueroa Mendiola. Dice que tema apasionante por abordar. Ok. Espero que hayas visto todos los anteriores y los que están por venir. Si no, tarea, repasamos. Bueno, estamos aquí en estas elecciones del 34 y 40 y esta de 40, el señalamiento claro de unas elecciones fraudulentas, de menos bajo sospecha de fraude, señalados por Juan Andreu de Maza. Y entonces tenemos aquí este libro, muy interesante, La presidencia imperial de Enrique Krause, que hace un recorrido precisamente desde esos tiempos, desde Ávila Camacho hasta por ahí de Cedillo, me parece. Y bueno, tenemos aquí lo que va diciendo en un pasaje muy, muy, muy interesante, ¿no? Él es el que da el crédito, la palabra, de ahí la tomé, debo dar crédito a lo de disputadísimas elecciones, las de 1940. Y dice algo interesante, porque ahora también se habla mucho de lo de las clases medias, quién va a jalar a las clases medias, y que el que podía haber jalado era el que estaba de gobernador allá en Nuevo León, ¿no? Samuel García. Y ya eso se disipó, porque Maínez pues es un candidato menor, y Xochitl Gálvez anda hablando mucho de eso, pero realmente es también como algo que está en la mira, pero no exactamente que estén acumulando para con ellos a las clases medias. Y nos dice aquí, las clases medias del país apoyaron al general Juan Andreu Almazán, el hombre que al frente del Partido Revolucionario de Unificación Nacional prometía poner fin a la agitación social e ideológica del cardenismo, ¿no? O sea, ese señor pues sí señalaba a Cárdenas como de izquierda, ¿no? O sea, por hablar aquí de la tremenda agitación social e ideológica, ¿no? Que permeaba el país. Y entonces consideraba él que al enfrentarse al candidato elegido por Cárdenas, Ávila Camacho, pues esa era una continuidad, aunque la historia demostró que Ávila Camacho fue diametralmente diferente a Lázaro Cárdenas. Pero ese era el temor de Andreu Mazán y esa era digamos, su diatriba de campaña, ¿no? Que tenía. Y entonces dice el mismo libro de Krauss, las fuerzas organizadas por el instrumento revolucionario, así ponen entre comillas, las fuerzas organizadas por el instrumento revolucionario. ¿Cuál es el instrumento revolucionario? El partido, ¿no? El partido de la Revolución Mexicana, el PRM. Apoyaron a Ávila Camacho. El día de las elecciones, y vuelve a ponerle aquí un adjetivo, las bandas organizadas, ¿no? Bueno, no es adjetivo, pero es como un sustantivo adjetivizado, ¿no? Las bandas organizadas por el Partido de la Revolución Mexicana provocaron, o sea, todos los que estaban alrededor, todos los partidistas de ese naciente PRI en su segunda fase de nombre, provocaron sangrientos zafarranchos. Hubo por lo menos 30 muertos, yo tomé también de otra fuente, hablaban de 50, y más de 150 heridos. Sí precisa cuántos heridos. Allá en la otra era más abierto, una cincuentena de muertos y cientos de heridos. Bueno, acá él ya lo acotó a 30 muertos, lo cual de todos modos es fuerte, y 150 heridos. Vean que las elecciones que he narrado anteriormente, a pesar de que algunas estuvieron en la revolución, en las refriegas de los conservadores y liberales en el siglo pasado, etcétera, antepasado ya,
eh, eso era independiente, digamos, era el contexto que había y pues por allí había también muertos y heridos por la revolución y por las refriegas de conservadores y liberales. Pero en sí, resultado del día electoral, de la jornada electoral, ninguna de esas elecciones reporta directamente muertos y heridos, hasta esta, de 1940. ¿No? Para que tampoco, no es que minimice, pero para que tampoco asuste pues, lo que sucede, que ahorita ya llevamos muertos algunos candidatos a presidencias municipales, cosas así, que ha sucedido ya en las últimas 3, 4 elecciones, que no es nada más de esta. Entonces, esos ya se pueden sumar aunque no sea la jornada electoral, al proceso electoral, ¿no? Estamos, estamos viviendo. Pero bueno, vuelvo a retomar. Provocaron sangrientos zafarachos las bandas organizadas por el partido, ganador. Cárdenas, al parecer, estuvo dispuesto a admitir el triunfo de Almazán. Aquí él va a una fuente, no sé si se encuentra ahorita rápidamente, aquí no tuve la presteza de buscarlo previamente, pero déjenme ver si encuentro rápido la nota. Quizás sí, quizás sí, quizás sí. Las notas. Según Ramón López Velarde, vean, el poeta, pues que también de alguna manera debe haber escrito algún ensayo político, Ramón López Velarde, a esa fuente recurre Enrique Krauss para decir que en algún momento dado Lázaro Cárdenas estuvo dispuesto a admitir el triunfo de Almazán, pero el instrumento, o sea, el partido, cerró sus filas. Se decretó el triunfo del candidato oficial por un margen inverosímil. Y vean los paralelismos luego, ¿no? No es que Salinas de Gortari haya estado a punto de declarar el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 88, pero según también la literatura, estaba muy recluido y aunque le decían que ya saliera a decir que ganó, ya sal a decir que ganaste, ya sal, se resistía a Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, un poco la actitud de que Salinas se resistía todavía a declararse ganador, porque decía, ¿y qué tal si no gané yo? ¿Cómo está de apretada la cosa? Espérense tantito. Acá, en este tiempo, Lázaro Cárdenas, según Ramón López Velarde, estuvo a punto de decir, pues, ganó André Guaymazán, ¿no? Pero pues el partido no se lo permitió, ¿no? Igual con Salinas de Gortari, el partido no se lo permitió y Jorge de la Vega Domínguez, el presidente del PRI en 88, dijo, bueno, yo sí salgo a decir que ganaste, ¿no? Ganó Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, es un poco, ¿no? O sea, yo, al menos, Teófilo Huerta, eh, pienso que tiene ese eco, ¿no? De la jornada electoral y de la parte ya más postelectoral, ¿no? Sobre todo. Pero entonces el instrumento cerró sus filas, se decretó el triunfo del candidato oficial, o sea, Ávila Camacho, por un margen inverosímil, ¿no? Y eso pues lo avala también el propio Enrique Krauss. Un margen inverosímil. La cifra que se daba hace rato, del 94%, que realmente para cómo fue la votación, para cómo se venían venir las cosas, no se creyó nunca en esas cifras, ¿no? Lo cual también es muy parecido a lo de 88, a lo de 2006, en fin, pero sobre todo al 88, ¿no? Hay varios puntos, varios detallitos que hacen parecido al 88 al 40, incluso con lo de los muertitos, porque después de varias elecciones posteriores en que no se marca tanto lo de los muertos, en 88 se dieron algunas muertes previas, sobre todo con gente de las fuerzas que apoyaban a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Los operadores políticos que iban a estar el día de la jornada electoral, fueron muertos un par de ellos, ¿no? Entonces, ese es otro punto clave que se da en la similitud que encuentro yo aquí, esas cuestiones históricas que de repente
nos tiene como sorpresa. No es totalmente casualidad, ¿no? Son como picos históricos que de repente llegan a darse y que encuentran estas características, ¿no? Porque en otros casos he puesto de ejemplo otras cosas, otros paralelos entre ciertas presidencias. Pero aquí está, están estos ya casi 4 puntitos entre 40 y 88. Bueno, ¿qué nos dice finalmente Enrique Krause? Aunque ahí cerraba básicamente esa cita, no, cita ya seguía, aquí está. Este, Almazán salió a La Habana, así un nuevo exilio de los que pierden. Almazán salió a La Habana y para desazón de sus seguidores, al poco tiempo declaró que no encabezaría una nueva revolución, porque en el fragor de los hechos, cuando declaró que había sospecha de fraude, para él fraude, estaba muy caliente la situación y todos los seguidores estaban a la expectativa y creían que iba a señalar algo. Y se va a La Habana y dicen, pues a lo mejor allá va a reorganizar como en los tiempos de Juárez y otros importantes que se iban fuera del país y tomaban fuerzas, el propio Madero, Juárez Madero, y dijeron, nada, va a llamar a las armas. Y no, desde allá dijo que no. Y entonces dice que para desilusión de sus seguidores, de los seguidores de Andreu Almazán. Y luego una frase final dice, las elecciones habían llevado al país al borde de un nuevo abismo, ¿no? Que nadie pensaba, después de que Calles había controlado muy bien el maximato, toda la cuestión, había manejado sus piezas, manejó todavía la pieza de Lázaro Cárdenas, pero luego ya se le fue de las manitas Lázaro Cárdenas, incluso Lázaro Cárdenas mandó al destierro a Ávila Camacho, eso no lo lleguen a mencionar, y después de todo eso, que estaba más o menos está otra vez controlado en las circunstancias, pues parecía ser que Lázaro Cárdenas, que también había llevado también su gobierno y que había elegido por ahí, a ver, a él le resultó un opositor fuerte junto con su elegido, y de pronto pues se salieron de cauce las cosas, ¿no? Entonces estuvo calientita esa elección del 40 y como dice Enrique Krause, aunque quizá luego lo apagaron, el instrumento entró allí, el partido, a mitigar las cosas, pero de manera muy marcada pudo haber existido algo, ¿no? Si Almazán sí dice, me lanzo a defender de otra manera esta elección, pero no lo hizo y ya, se hizo totalmente a un lado el señor y quedó fuera de la jugada. Incluso ya no volvió a aparecer en una siguiente elección ni nada por el estilo. Diferente ahí sí a lo de Cuauhtémoc Cárdenas, que volvió a aparecer 2 veces más. Entonces Andrés Mazán se sintió quizá tan desanimado, tan frustrado de que no se lograra la elección, el triunfo, que pues dijo, ya no voy, ¿no? Ya no voy más. Así terminó pues esa elección histórica de 1940 y así terminamos en esta ocasión con esta elección, agradeciendo en mucho su seguimiento, la petición de que corran la voz, de que su servidor, Teófilo Huerta, no es un historiador, incurre quizá en algunas lagunas, sigo investigando, sigo tejiendo cosas, estoy ya también a la par aquí, entre que hago esto, estoy ya redactando lo mismo, ¿no? En forma de libro, pero que me va a llevar 6 años en confeccionarlo para amarrar mejor los datos, las cifras, las fuentes, meterme en más libros para tener más certeza y entonces prepararlo mejor ya como un documento hacia la siguiente elección, ¿no? Así meto esta de 2024, ese libro, y avisoro la de 2030, ¿no? Entonces, pues eso les comento también que ya estoy facturando
poco a poquito ahí voy tejiendo, o sea, un poco a la inversa, que podía haber aquí tenido un guión, ¿no?, previsto. Simplemente tengo mis recursos, mis herramientas, y con eso voy viendo, pero ahora sí voy elaborando una especie de guión, pero en forma discursiva, literaria, y estoy confeccionando ese librito. Orgullosamente voy en la página 13, que no es nada, pero que es bastante, ¿no? Para cuando uno de repente comienza a hacerlo, y entonces a discurrir y entonces a acomodar y de otra forma las cosas para los futuros lectores, aquellos que les guste tener un documento en el cual expliquen de esta manera. Y también va a ser un libro que para nada será estrictamente historia, porque dejo cabos sueltos de muchas cosas, de planes, de personajes, de sucesos, simplemente enumerados y no a profundidad, porque lo importante es el momento electoral, el proceso, el contexto un poco, el proceso, la mera elección, la mera jornada electoral, y también el relajito de la cuestión postelectoral en algunos de los casos, como en este de 1940. Así que por ahí también ya les estoy dando esa noticia para que dentro de 6 años busquen mi libro si es que me lo editan o yo lo suba de alguna manera, ¿no? 6 años no es nada, ¿no? Llegará el momento. Primero Dios. Bueno, muchas gracias por su seguimiento. Estaba yo en que, por favor, avisen. Seguramente no es un programa acabado, perfecto. Hay lagunas, hay baches, también lingüísticos, en esta pasión de estar explicándolo, pero lo hago con mucho gusto, y como una tarea también interior de estar en este juego electoral que estamos hoy presente. Por cierto, se viene el primer debate presidencial de este 2024. Y esto, pues de todos modos queda aquí, guardado, lo pueden ver en cualquier momento, lo pueden ver entonces sus amigos, sus también seguidores de ustedes, y en el canal de YouTube como réplica, ¿no? Para quienes no les gusta ya el Facebook o buscar en Facebook lo anterior, quizás sea un poquito más fácil allá en el canal de YouTube. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo para la próxima. Gracias.